Buenos días estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en una nueva clase para probabilidades esta vez. La idea de esta clase, que es doble, que corresponde a la clase número 11 y 12, es aclarar algunos conceptos que son necesarios para el desarrollo de la última actividad que corresponde a la actividad número 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o cuál es el tema de esta cápsula? Son los tipos de gráficos, que son los más usuales que uno utiliza y que seguramente las distintas actividades les están solicitando utilizar. Por lo tanto, el objetivo es construir diferentes tipos de gráficos utilizando software. Y la idea es presentar dos formas de construir gráficos. Una va a ser Excel y otra es una página web que se propone en la ficha de trabajo de la actividad número 3. La idea es que comprendan cómo utilizar ambas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos comenzar a hablar cuando hablamos de gráfico? Es la formalidad de la construcción de un gráfico. Y aquí está esto que seguramente alguna vez mencioné, pero esto es todo lo que debiese tener un buen gráfico. Recuerden que el gráfico facilita la entrega de la información. Y tenemos que entender que alguien necesita leer este gráfico y necesita que esta información sea comprensible. Entonces hay una serie de características que ustedes deben tener la precaución de ir agregando a sus gráficos cada vez que los construyen. Lo primero que podemos destacar es el cuerpo, que corresponde a todo lo que es la presentación de la información, y acá tenemos el concepto de leyenda, cosas que ya hemos hecho en Excel. La leyenda indica la información que yo estoy leyendo acá en las figuras presentadas en este gráfico. En este caso es un gráfico de barras y me indica que las barras verdes corresponden a la zona urbana, mientras que las barras celestes corresponden a la zona rural. Entonces yo debo indicar eso a través de la leyenda. Recuerden que los ejes deben tener valores. Yo debo saber a qué corresponden estos números entregados acá. Lo mismo con el eje Y. ¿Sí? Yo debo indicar también a qué me estoy refiriendo en cada uno de los ejes. Acá en el pie siempre se entrega la información cuando uno hace un gráfico de manera formal, debe entregar las fuentes desde donde extrajo los datos que está presentando. Así que eso debe ir abajo. Y lo otro importante es el título. El título es sumamente importante porque a mí me debe indicar qué es lo que yo voy a comenzar a leer del cuerpo de mi gráfico. ¿Sí? Y junto a eso, con eso se indica el número de gráfico correspondiente. Si es que esto yo lo incluyo dentro de un informe, debo adjuntar y poner un número a cada uno de los gráficos que yo vaya construyendo. Y estos son los datos mínimos necesarios para una buena construcción de un gráfico. Entonces vamos a comenzar a ver cómo los distintos tipos de gráficos y cuándo corresponde utilizar uno u otro de manera más bien general. No vamos a entrar a profundizar en cada uno de los detalles de la construcción de esto, sino que vamos a ir a lo operativo, que es entender los distintos tipos de gráficos y cuándo puedo ocupar uno y cuándo otro corresponde que me entregue mejor información. Entonces el primero de esta lista es el gráfico de barras. ¿Cuándo se suele utilizar el gráfico de barras? Cuando estoy hablando de variables cualitativas o discretas. Recuerden que teníamos tipos de variables que eran la cuantitativa y la cualitativa, y teníamos también tipos de variables que eran discretas y continuas. Entonces, cuando yo ocupo, cuando estoy hablando de la cualidad de esa variable y cuando estos valores también son discretos. ¿Cuál es la diferencia entre discreto y continuo? Recuerden que discreto hacemos referencia básicamente a los números enteros, o nos movemos dentro de ese conjunto, mientras que en lo continuo nos movemos dentro del conjunto de los reales. ¿Sí? Es decir, que en lo continuo aparecen los decimales, mientras que en los discretos no. ¿Qué es lo que utiliza este gráfico? Categorías y frecuencias. Eso es lo que grafica. Y yo puedo tener esto en distintas posiciones, es decir, que puedo tener en el eje X las categorías y en el eje Y las frecuencias, o viceversa, todo dependiendo de la orientación que quiera darle a mi gráfico. Y puedo tener distintos tipos de gráficos de barras, que son los simples, agrupados y apilados. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos que son los casos confirmados de COVID-19 según la fecha de inicio de síntomas y notificación en Chile, entre el 22 de febrero al 9 de abril. Entonces aquí tenemos un gráfico de barra doble, ¿sí? En donde, ¿qué tenemos? Según la leyenda que nos indican acá, lo azul, la barrita azul, corresponde a la notificación y lo rojo corresponde a la fecha de los primeros síntomas. Noten que acá se presenta de dónde fue la fuente que se extrajo esa información, todo lo que corresponde a la formalidad. Y acá tenemos, en este caso, la frecuencia, es el número de datos está acá. Y acá que tenemos una variable que es discreta, porque en este caso son los días, ¿sí? O sea, son puntualmente el 22, el 24, el 26, el 28, y van entre medio los días que nos aparecen acá. Por lo tanto, aquí tengo este gráfico de barra, que corresponde a un gráfico de barra doble, porque estoy presentando dos informaciones al mismo tiempo.
Y así puedo construir distintos gráficos de barra de manera simple. Vamos a ver después los casos cuando nosotros construyamos en Excel para que quede mucho más claro si es que aún quedan dudas sobre este gráfico. Pero lo importante es que va frecuencia y la característica o categoría de los datos que estoy utilizando. En este caso son fechas. Siguiente gráfico que me interesa ver, el histograma. En este caso lo utilizo siempre que yo estoy hablando de variables cuantitativas continuas, ¿sí? ¿Y qué es lo que se grafica? Es la categoría o intervalos o marcas de clase versus la frecuencia de ocurrencia de esto. Y hay distintos tipos, simple y bidireccional. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de barra. Noten que en este caso, a diferencia del caso anterior, tengo variables que se consideran continuas. ¿Por qué? Porque estoy tomando la continuidad de los datos desde el 0 hasta el más de 80. ¿Sí? Estos nuevamente son números reales, disculpen, pero están asociados en intervalos. Es decir, ¿cuánta gente tengo entre 0 y 9? Entre 10 y 19, entre 20 y 29. Es decir, tengo un continuo de datos que estoy analizando. Están agrupados. Y aquí pude crear mi histograma, que aquí en este caso está representado los porcentajes y está orientado de manera vertical. ¿Sí? Nuevamente acá está la fuente de donde se extrajo la información y la barra me indica, en este caso está en porcentaje, que es la tasa de letalidad por edad. Entonces, a diferencia y ¿cuál es la diferencia más, visual más notable? Es que aquí en este caso las barritas van una al lado de la otra, porque no hay espacio entre las variables, porque todos los datos todas las edades están en alguno de estos intervalos, por lo tanto hay una continuidad en el caso del gráfico, a diferencia del gráfico de barra, que yo tenía espacio por estar tratando de variables discretas o bien datos cualitativos. ¿Qué otro tipo de gráfico? El gráfico circular se utiliza generalmente variables cualitativas o discretas. ¿Qué es lo que grafica? Es la frecuencia relativa porcentual. Cada sector representa la proporción correspondiente al total, es decir, que la apertura de mi sector circular, que es este trozo de círculo que yo estoy marcando de un color o con alguna característica, tiene que ser proporcional a los datos correspondientes a esa clase o a esa característica o rasgo. ¿Y cómo yo me cercioro de que estoy haciendo un gráfico que cumple con esas proporciones? En la medida de los ángulos de construcción de ese gráfico. Es decir, que si yo tuviese que construir un gráfico a mano, tendría que estar preocupado de que el ángulo fuese proporcional a la cantidad de datos que representa esa característica o esa clase. Por ejemplo, ya en este caso, que corresponde al INE, dice total de viviendas particulares ocupadas por áreas según origen del agua, según el censo del 2017. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Aquí un gráfico circular y me indica toda la cantidad de personas o la cantidad de viviendas en este caso, y cómo se abastecen de agua. ¿Sí? En este caso tengo que del total de personas o del total de viviendas, 4.723.108 viviendas se abastecen mediante una red pública. Entonces, si yo tuviese que esto verlo como un gráfico circular, cosa que es un tipo de gráfico circular, yo debo darme cuenta que esto tiene un centro y todo este ángulo que se forma acá debe ser proporcional al total de viviendas encuestadas y yo debo obtener qué proporción son estos 4.723.000, ¿sí? Respecto del total. Y eso, llevarlo a una proporción tal que yo compare los 360 grados que corresponden al total de este círculo y asignarle el porcentaje adecuado dado a la cantidad. Eso es lo que debéis hacer si es que yo construyese estos dados, o sea, estos gráficos a mano. Pero obviamente vamos a ver que toda esa tarea la hace después el computador y yo solo pongo los datos que quiero graficar y se genera de inmediato el gráfico circular. Lo importante de esto es que se debe guardar la proporción, porque la proporción a mí visualmente me indica o me ayuda a comparar los distintos tipos de leyenda o características que tienen estos datos que estoy presentando. El siguiente gráfico es el pictograma. Lo utilizo para variables cualitativas o discretas. ¿Y qué es lo que va? Categoría y la frecuencia, pero va indicada por símbolos. Ya que tenemos un ejemplo de un pictograma, entonces yo estoy indicando, veamos si es que vemos la primera parte de acá. Yo con esto estoy indicando, por ejemplo, que un 95% de las personas encuestadas prefieren utilizar la bicicleta. ¿Sí? Yo podría inferir eso de este gráfico.
todo esto depende obviamente de el tipo de datos que yo maneje y cómo construyo el pictograma. Pero lo que me interesa mostrar acá es que yo mediante dibujos estoy entregando una información. Acá podría este dibujo representar la cantidad de personas que utilizan autos, ¿sí? Entonces yo podría, ¿qué es lo que informa acá? Mediante unos dibujos represento que el 70% de las personas ocupan auto. Y esa información la estoy dando mediante dibujos, de forma pictórica. Y esa es la gracia del pictograma. Hay distintas formas de hacer de realizar y construir pictogramas, pero esta es una de ellas, en donde yo mediante esquemas y dibujos puedo presentar información relevante. Gráfico de línea. Se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas y se agrupa en categorías y sus respectivas frecuencias. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de línea, dice evolución de la población y tasa de crecimiento intercensal entre los censos del 52 y el 2017. Entonces aquí tenemos dos tipos de gráficos, el gráfico de barra simple, ¿sí? Y tenemos un gráfico de línea que va indicando el incremento o tasa de crecimiento entre los distintos censos que se van realizando. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que acá está la característica de los datos que yo estoy presentando y la frecuencia en este caso, ¿sí? Aquí está la población en millones, eso para el gráfico de barras. Y aquí, ¿qué es lo que estoy representando en cada uno de estos puntos del gráfico de línea? La correspondencia con respecto al año en que se ejecutó el cálculo de la tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que en 1952 tuvimos una tasa de crecimiento del 1,5 y con respecto al siguiente censo se puede haber un incremento del 2,5. Después hubo una baja, después se mantuvo y así hay una baja a medida que van avanzando los años. Pero lo importante es este gráfico de línea. Y también noten que los gráficos se pueden mezclar para entregar una mayor profundidad de información, ¿sí? Así que no hay una única forma de realizar estos gráficos. Y el último diagrama de cajón, que sobre todo el que interesa más porque el taller 3 o la actividad 3 correspondiente a la clase 10, trabaja la construcción de diagramas de cajón. Entonces, ¿qué tipo de variables voy a poder graficar? Variables cualitativas o cuantitativas, nuevamente. Categorías, y esto lo voy a graficar en cajas y bigotes, estas categorías. ¿Y qué es la información o cuál es la información que me entrega el diagrama de cajón por sobre otro tipo de diagramas? Es que el diagrama de cajón se construye a partir de los valores máximos y mínimos de mi variable y además divide este cajón según los cuartiles. Es decir, que mi población o mis datos quedan separados entre el valor máximo mínimo y entre medio entre el 25, 50 y 75%, porque recuerden que esos son los cuartiles, que también recuerden corresponden a los percentiles. ¿Sí? Recuerden que el cuartil 1, es decir, el que me separa el 25% de la población, corresponde con el percentil 25. El segundo cuartil, acá está, corresponde con el percentil 50. Y el tercer cuartil corresponde con el percentil 75. Entonces aquí tienen un diagrama de cajón o diagrama de caja y bigotes. Esos son los distintos nombres que recibe este tipo de gráfico. ¿Qué es lo que yo interpreto acá? De partida esto se me divide en dos tipos de elementos. El cajón o la caja, que corresponde a este cuerpo de acá, y los bigotes, que están acá. ¿Qué representan los bigotes? Los bigotes representan el valor máximo y mínimo, es decir, que aquí el valor mínimo corresponde aproximadamente, podríamos decir que a 12, este es el valor mínimo, y el valor máximo podemos decir que corresponde a 90, es decir, estamos hablando de edades. ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica la caja? La caja se construye a partir de el cuartil inferior, que en este caso corresponde al cuartil 1, que es equivalente al percentil 25. Luego tiene otra franja que corresponde a la mediana de mis datos, que es el cuartil 2, que es lo mismo que percentil 50. Por lo general los cuartiles los van a encontrar con la Q por si acaso, ¿sí? Para que sepan. Van a encontrar con Q2, Q1. Y la caja se termina de construir con el cuartil número 3. Cuartil 3, o recuerden Q3, que es igual al percentil 75.
O sea que el diagrama de cascón se va a encargar de a mí presentarme los extremos y además me va a dividir los datos que yo tengo en desde el 0 hasta el 25%, del 25 al 50, del 50 al 75 y del 75 al 100%. Es decir, voy a tener como una información detallada de cómo se están comportando los datos. Este es el último que me interesaba analizar y lo que viene a continuación es presentar como los distintos tipos de gráficos a grandes rasgos y cuál es su construcción en Excel, que es bastante sencilla, y además presentarles cómo esto se construye mediante la página que está sugerida en el taller correspondiente a la clase 10. Así que vamos a Excel a construir gráficos. Y aquí estamos en Excel y tenemos unos datos similares a los presentados en el taller correspondiente a la clase 10, en donde tenemos como los jugadores de la selección chilena, podríamos decir. En este caso son jugadoras genéricas y estaturas que yo escribí al azar. ¿Sí? Lo que me interesa es la construcción de esto. Entonces, por ejemplo, cada vez yo aquí puedo ir ver opciones y en insertar tengo distintos tipos de gráficos. ¿Sí? Tengo gráficos de dispersión, gráficos circulares, de línea, de barra y columna, rectangulares, histogramas, y acá con los histogramas las cajas y los bigotes. Tengo gráficos que son combinados, como los que vimos en los ejemplos anteriores, donde podía tener un gráfico de barra y uno de línea, y diferentes tipos de gráficos con los cuales yo puedo representar la información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar acá las estaturas, marco la información que quiero representar y puedo ir a gráficos recomendados. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Excel, según el tipo de datos que yo estoy utilizando, me entrega las mejores opciones. En este caso, tengo un gráfico de barras. Entonces pongo aceptar y aquí se construye mi gráfico de barras. Obviamente este gráfico puede mejorar. Yo cambiando acá en el eje X que corresponde a los nombres de las jugadoras, yo podría haber escrito acá el nombre de la jugadora y esto me hubiese salido acá mismo abajo, hubiese sido mucho mejor. Y aquí está el famoso título que debe llevar mi gráfico para una buena construcción. Pero me interesa que vean acá el signo más. ¿Por qué? Porque me ofrece muchas más opciones que yo le puedo agregar a mi gráfico. Por ejemplo, aquí se me permite agregar el título a los ejes. Es decir, que ahora yo puedo escribir a qué corresponde cada uno de mis ejes. ¿Sí? Puedo tener una etiqueta de datos en donde a mí me especifica directamente a qué valor corresponde la primera columna. ¿Sí? Porque aquí yo puedo deducir aproximadamente a qué corresponde cada columna, pero en este caso a mí me entrega aquí la etiqueta del dato. Y así tengo distintas opciones que yo puedo ir agregando. Acá están las leyendas, es decir, que a qué corresponde la barra azul, es decir, qué es lo que está representando. En este caso sería la altura de las jugadoras, ¿sí? Y puedo agregar líneas de tendencia que en algún momento vamos a llegar a ver a qué corresponde eso. Pero así es como yo construyo en este caso el gráfico de barra. Ya, lo importante de esto es que yo debo darme cuenta que como el objetivo de los gráficos es presentar información que yo estoy analizando, no todo gráfico sirve para todo tipo de cosas. Por eso dependiendo de la situación en la cual yo me encuentre, es el tipo de gráfico que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si es que yo tengo estos datos así, voy a borrar este gráfico, si yo tengo simplemente estos datos acá, eh, hacer un gráfico circular no corresponde porque la verdad es que voy a encontrar que cada dato corresponde a un cierto porcentaje único, entonces no me entregaría mucha información. Pero si es que yo estos datos los trabajo y los transformo y los construyo acá en una tabla de frecuencias, en donde qué es lo que tengo yo ciertos rangos de altura, tal vez sería mucho mejor presentada la información. Noten que acá yo hice 4 rangos. Existen formas para yo calcular la cantidad de rangos que tengo según los datos, pero en este caso yo lo hice de manera arbitraria cada 10 centímetros, ¿sí? Tomando el valor menor que es 155 y el valor mayor que es 187. Entonces ese quedó en el último rango. ¿Y qué fue lo que hice? Fue contar la cantidad de personas, o en este caso de jugadoras, que caben dentro de este rango. Noten algo importante. Acá tenemos el paréntesis que está cerrado hacia adentro acá en el inicio y acá al final está abierto hacia afuera. ¿Qué estoy indicando con ese tipo de paréntesis? Y es lo que se suele ver, es lo que se suele ver si ustedes consultan cualquier página o texto sobre esto. Indica que
yo el valor 155 está incluido dentro de este rango, pero el 165 no. Es decir, que el 165 quedó fuera. Pero acá a continuación me doy cuenta que el 165 está incluido dentro de la segunda clase o dentro del segundo intervalo. Y acá el 175 queda fuera, pero el 175 queda acá. Y así voy construyendo esto. Con esta tabla de frecuencias, ¿qué es lo que puedo construir? Obviamente otros tipos de gráficos. Por ejemplo, vamos a ir a agregar, insertar. Y aquí tengo algunas recomendaciones. Por ejemplo, me sugiere el gráfico circular. Entonces aquí tengo el gráfico circular. Obviamente esto le falta el título. Lo importante es que acá abajo tengo la leyenda y aquí en más puedo agregar etiquetas de datos. Es decir, cuántas personas corresponden a, en este caso, el rango de las frecuencias según las estaturas. Noten que esto indica o se presenta de manera proporcional. ¿En qué sentido? Yo con 9 personas tengo casi el 50% y acá en el gráfico que corresponde a la parte naranja también es aproximadamente casi el 50%. Yo acá arriba en diseño tengo distintos tipos de formas que darle a mi gráfico según la estética que yo quiera y algunas me ofrecen algunas ventajas con respecto a otros. Por ejemplo, estos aquí me están ofreciendo el porcentaje asociado a cada leyenda o serie de datos dada mi tabla. Eso quiere decir que acá los 9 datos que corresponden al color naranjo, que es el rango entre 185 y 195, no disculpen, el 165 y 175, es el 45% de los datos. Eso quiere decir que el 45% de las jugadoras de esta muestra mide entre los 165 y 175. Podemos ver que con el símbolo amarillo tenemos solo un dato, eso corresponde al 5% de la muestra, que son 20 personas, y solo el 5%, que en este caso es una persona, mide entre 185 y 195. Entonces se dan cuenta que este gráfico ahora es mucho más claro, pero solo es aplicable o tiene sentido si es que yo construí previamente intervalos de frecuencia. Bueno, y así podría ir construyendo como distintos tipos de gráficos según lo que necesiten. Pero lo que me interesa ver es de cajón, ¿sí? Y para eso voy a tomar los datos tal como están apilados acá. Entonces voy a insertar y aquí tengo, busco acá con histogramas esta caja de bigotes. Hago clic y marco esto. De aquí es lo primero que me doy cuenta que está muy plano este gráfico y eso ¿por qué? Porque en este caso lo que corresponde al eje que está indicando la estatura en centímetros parte desde cero. Pero yo no tengo estatura hasta el 1,55 m, así que sería bueno mejorar este eje. Por lo tanto, hago clic derecho y voy a dar formato al eje. Y en esta parte yo le indico desde dónde quiero comenzar a medir mi eje. Como el menor es 155, sería prudente que desde los 150 centímetros y hasta los 200 centímetros. Ahí está bien. Entonces noten cómo mejora la información que entrega mi gráfico. Yo aquí puedo agrandar este gráfico, puedo agregar el título a los ejes, que es lo que estoy representando, y etiqueta de datos. Eso me interesa. ¿Qué es lo que hace esto? Me entrega la información de los bigotes y de cada uno de los cortes que generan la caja de este gráfico. ¿Qué es lo primero que me indica acá? Si ven el dato acá al inferior me muestra 155. Eso quiere decir que el menor de los datos, o sea, la menor estatura que está representada en esta muestra son 155 centímetros. Si vamos al bigote superior, me sale 187. Eso quiere decir que la mayor estatura presentada en estos datos es de 187 centímetros. ¿Y qué es lo que se me indica acá? El primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Eso quiere decir que el 25% de esta muestra mide menos que 165,5 centímetros. ¿Sí? Es decir que si yo tomase esta muestra, voy a tomarla acá, para que veamos cómo funciona esto. Voy a ordenar esto de menor a mayor. ¿Qué me están diciendo? Que en este caso el 25% de mi muestra mide menos que 165,5 centímetros. Si tengo 20 datos, el 25%
correspondería a 5 datos, o sea, acá. Voy a marcar con color. Lo que me está diciendo este diagrama, que en este caso, y para los datos, dado el contexto en el cual tengo la muestra, el 25% mide menos que 1,65, que es efectivamente lo que se presenta acá según los datos que una vez que están ordenados. El segundo cuartil debiese indicar que el siguiente grupo de datos está agrupado entre esos valores. Y voy a ver el siguiente cuartil y me dicen que entre el 25% y el 50% tengo en este caso el límite del cuartil como, como 171 centímetros. Eso quiere decir que el 50% de mi población mide menos que 171 centímetros. Y efectivamente, el 50% corresponde a la mitad de los datos que están representados acá, y puedo ver que el corte está dado en el 1,71 m, así que efectivamente corresponde. Y el siguiente cuartil corresponde con el 75% de la población, que está marcado ahí, que en este caso debiese ser menor que 178. Y aquí veo que el cuartil 3 me indica que el corte es de 1,79,5. Eso quiere decir que el 75% de mi población mide menos que 1,79,5 y efectivamente, dado mis datos, es que mide desde 178 hacia abajo. O sea, nuevamente acá puedo ver que los cuartiles lo único que hacen es separar esta muestra en 4 partes iguales. Eso es lo que debo entender de esto. Construido esto en Excel, vamos a ver el programa que se ofrece en la ficha en la ficha de la clase número 3. Este es el programa que nos ofrece la ficha de la actividad número 3 correspondiente a la clase número 10, ¿sí? Donde yo puedo verificar distintos tipos de gráficos, pero el que me interesa es el de acá, el de caja y bigotes, que está marcado de inmediato. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo aquí puedo agregar, con este botón que está acá, puedo ir agregando columnas. Disculpen, en este caso son filas. O bien con el otro puedo ir agregando columnas. ¿Se dan cuenta? Dependiendo de los gráficos que yo quiera tabular. Y acá puedo ir eliminando. Y aquí voy a agregar. Por ejemplo, supongamos que tengo 6 datos. Yo aquí voy a agregar los datos al azar. 1,65 m, disculpen. Ahí sí. 1,65, 1,76, 1,54, 1,67, 1,84, 1,54. Por ejemplo, supongamos que esos son los gráficos. Aquí obviamente yo le puedo cambiar el nombre, podría poner el nombre de las jugadoras, etcétera, para mejorar la información de mi gráfico. Pero lo que me interesa es esta parte. Yo aquí puedo obtener distintos tipos de gráficos. Acá yo pongo el título del gráfico, que es lo que indica el eje, en este caso el eje X. Y acá hago un preview del gráfico que voy a generar. Entonces, una vez que confirmo que mis datos son correctos, hago un preview. Y este programa de inmediato me tira el valor mínimo, que es 1,54, y el valor máximo, que es 1,84, y además me lo separa en cuartiles. El cuartil 1 sería 154 centímetros, cuartil 2 166 y cuartil 3 180. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, la mitad de mi población mide menos que 1,66. O el cuartil 3, recuerden que significa que el 75% mide menos que 1,80. O también puedo interpretar que el 25% mide más que 1,80. Y así, esta es la información que me entregan los cuartiles. Es decir, me dividen esta muestra en 4 partes iguales. Y vemos si es verdad. Veamos el cuartil 2, que corresponde, se condice con la mediana, recuerden que es el valor central, sería 1,66. Y si vemos acá mis datos, yo tengo, ¿cuáles son los que miden menos que 1,66? Sería 1,54 m, 1,65 m y 1,54 m. Es decir, tengo 3 datos que miden menos que 1,66, lo cual es efectivamente correcto. ¿Sí? Así que aquí yo puedo ir viendo, puedo construir histogramas. Obviamente debo agregar más datos. Puedo ver la vista previa de cómo va a quedar. ¿Sí? Obviamente acá no está definido nada, pero me interesa que era la construcción. Y así pueden ir viendo nube de puntos, de burbujas, y la idea es que vayan probando, pero me interesa mucho que trabajen con el de diagrama de cajón, de caja y bigotes, ¿sí?
Así que eso, jóvenes, este es el uso de este programa. Yo sé que ustedes van a investigar más y van a poder construir gráficos como corresponde. Si vamos al cierre de la clase, los conceptos claves son todos los tipos de gráficos que ustedes han visto, que sé que han trabajado y seguramente han construido, y la importancia de las herramientas tecnológicas en la construcción de gráficos. Es decir, que una vez que yo proceso los datos, la construcción de gráficos es inmediata con esta herramienta. Y obviamente esa es la ventaja y eso es a lo que queremos llegar, a una correcta construcción, pero mediante el uso de software. La verdad es que construir gráficos a mano, la verdad, eso queda para otro tipo de cursos. Lo que interesa acá en el electivo es más que nada el procesamiento de los datos y la información que soy capaz de entregar e inferir a partir de estos gráficos. Así que eso, jóvenes, nos vemos en una próxima clase. Espero que estén muy bien, cuídense y cuiden a sus familias. Nos vemos. Saludos.